objetivo general del curso es que las instituciones educativas públicas activen la formación de sujetos conscientes de las realidades en que estamos insertos, exigirnos y exigir como sociedad civil justicia social para construir formas de vida digna y saludable, económica, cultural, política, ética, emocionalmente, donde los sujetos nos recuperemos como seres humanos integrales con visiones diferentes y diversas de las realidades, sujetos que claman por la paz, por la igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer, por la conservación y mejora del medio ambiente y por vivir una mejora digna, justa y saludable, por un desarrollo de la afectividad y de la sexualidad, que permita mejorar las relaciones interpersonales, por una sociedad que forme sujetos autónomos y críticos, capaces de respetarnos y defender nuestros derechos. Damos apertura con el concepto de multiculturalidad. La multiculturalidad hace referencia a diferentes culturas que están alojadas en un mismo territorio, sin compartir comunicación, tradiciones, normas, costumbres que los destacan dentro de su coexistencia, ¿no? Hablar de pluriculturalidad es similar a multiculturalidad. La única diferencia aquí es que habla de diversas culturas pero alojadas en diferentes territorios. Es decir, no comparten el mismo país, localidad o las mismas tradiciones, lenguas o diferentes aspectos que los destacan de otras dentro de un territorio. Y finalmente nos encontramos con el concepto de interculturalidad que nos dice que es un proceso que implica comunicación, interacción de diversos grupos o personas que comparten una identidad. Una identidad es aquella forma que te reconoce dentro de otras personas. Para abordar estos tres conceptos en la educación es primordial hallar una educación ciudadana. Esta educación ciudadana se puede dar a partir de nosotros como profesores, como docentes, que generamos una educación que hace mejorar en los niños la forma crítica e informada con las que ellos pueden tomar decisiones en una sociedad. Lo vemos, no sé, en las elecciones, por así decirlo, para elegir un representante de un municipio, algo a una escala pequeña podríamos decir para elegir un jefe de grupo para que pueda llevar el control dentro del aula, o a gran escala un presidente para que pueda llevar el control de una localidad, de un municipio y así prosperar como sociedad. Al haber abordado los tres conceptos de multiculturalidad, interculturalidad y pluriculturalidad, nos encontramos con un tipo de educación que reconoce estos tres conceptos como algo clave para este tipo de educación, y estoy hablando de la educación indígena. La educación indígena es aquella que comparte rasgos intelectuales, físicos, socioemocionales y pues ayudan a mejorar la comunicación de diferentes compañeros. Es decir, la educación indígena promueve los rasgos con los que se cuentan cada persona, el tipo de vestimenta, los ideales con los que ellos cuentan, las creencias, el tipo de alimentación o simplemente los paradigmas que los reconocen dentro de un contexto. Esta educación ciudadana se puede dar a partir de nosotros como profesores, como docentes, que generamos una educación que hace mejorar en los niños la forma crítica e informada con las que ellos pueden tomar decisiones en una sociedad. Lo vemos, no sé, en las elecciones, por así decirlo, para elegir un representante de un municipio, algo a una escala pequeña podríamos decir para elegir un jefe de grupo para que pueda llevar el control dentro del aula, o a gran escala un presidente para que pueda llevar el control de una localidad, de un municipio y así prosperar como sociedad. Al haber abordado los tres conceptos de multiculturalidad, interculturalidad y pluriculturalidad,
Nos encontramos con un tipo de educación que reconoce estos tres conceptos como algo clave para este tipo de educación, y estoy hablando de la educación indígena. La educación indígena es aquella que comparte rasgos intelectuales, físicos, socioemocionales y pues ayudan a mejorar la comunicación de diferentes compañeros. Es decir, la educación indígena promueve los rasgos con los que se cuentan cada persona, el tipo de vestimenta, los ideales con los que ellos cuentan, las creencias, el tipo de alimentación o simplemente los paradigmas que los reconocen dentro de un contexto. Hola, mi nombre es Brenda Marina y el día de hoy te presentaré la información más relevante de la unidad 2 del curso Ciudadanía e Interculturalidad 2. Empezaremos con el concepto de educación y de ciudadanía crítica. La educación se trata de una formación basada en la enseñanza y la mejora de la capacidad intelectual, en la cual se transmite conocimiento, así como se promueve el desarrollo de habilidades, capacidades, destrezas y formas de comportamiento. Dentro de la ciudadanía crítica, podemos decir que nosotros, como ciudadanos, asumamos crítica y reflexivamente la dimensión cultural de ciudadanía. Esto implica reconocer y respetar la comunidad, tanto como la subjetividad de la persona, rescatar, valorar y conservar pensamientos, usos y costumbres que cimentan la identidad de un grupo, lo mismo que permitir el reconocimiento y diálogo con otras culturas. Un ejemplo claro de esto es el reconocer y respetar nuestras costumbres y que esto es el cimiento de algún grupo. Profesor, la figura del maestro como transmisor de una cultura general, de un conocimiento labrado a lo largo de los siglos, de un patrimonio común a partir del cual el alumno deberá formarse como persona y como ciudadano. Hay que poner mucho más acento en el qué y mucho menos en el cómo. Solo así se dan esta y las demás condiciones expuestas en el fortalecimiento de la profesión docente, por encima de todo, pero también de la intervención desde la escuela a lo largo de los primeros años de la educación infantil y de la sustitución del recurso a la repetición por sí del profesor de refuerzo. Y así las cosas, nuestro sistema educativo estará en condiciones de formar ciudadanos críticos. Para aspirar a tener una ciudadanía crítica, la educación ha de poder librarse de esas disfunciones. Es a partir de ahí que esa conciencia crítica que lleva aparejada la curiosidad intelectual es preguntarse a cada paso sobre el porqué de las cosas. Ese es ir más allá mediante el esfuerzo del por qué uno encuentra el camino. Traerá consigo la formación de una ciudadanía consciente de sus derechos y de sus deberes, así como del papel que le corresponde jugar, y esto en consecuencia en los asuntos públicos del país. Una ciudadanía crítica no es una ciudadanía que ha ejercido sin cortapisas lo que el propio término lleva implicado, a saber, la condición de ciudadano, y nada de eso resulta siquiera concebible y sin una educación garantista y de calidad. En la construcción de la ciudadanía a partir de los proyectos crítico-transformadores, construir la ciudadanía desde estos proyectos requiere la adhesión a unos valores propios de la ciudadanía democrática, basados en una serie de derechos humanos, pero además necesita la adquisición de una serie de conocimientos y de habilidades funcionales que permitan participar en la vida social ejerciendo los derechos y deberes ciudadanos. La educación se considera una estrategia para impulsar el sentido de pertenencia y la convivencia y el interés por la participación. Su objetivo principal pretende conseguir los conocimientos, valores y habilidades necesarios para participar en la vida pública y colaborar en la transformación de la sociedad. El construir la ciudadanía garantiza mayores niveles de igualdad que permitan a los ciudadanos ser más libres y participativos. Promover la libertad para poder participar activamente en la búsqueda de igualdad. Participar para lograr mayor igualdad y libertad. En el diseño de estos proyectos, muchas escuelas y muchos profesionales han decidido no solo resistir sin procurar una transformación en la dirección opuesta. Algunas han apostado por democratizar las estructuras de participación, gestión y control. Otras han optado por convertirse en comunidades de aprendizaje. La lectura de educación indígena principalmente parte de su definición,
donde Muñoz 2011 la define como un gran paradigma que se diferencia de la concepción como un problema, recurso o como derecho respectivamente. Hace mención de los propósitos que se deben considerar en la educación indígena, el garantizar a niñas y niños el acceso a la educación, potenciar este desarrollo intelectual y formar infantes que tiendan a la autonomía y a la progresiva forma de decisiones con responsabilidad. Dentro de los contenidos básicos de la educación indígena engloba la expresión oral, la lectura y la escritura, el cálculo y la interacción con el medio natural, sociocultural. Dentro de la lectura de inclusión y equidad hace hincapié que dentro de nuestro país, México, existe una brecha muy marcada que afecta a diferentes personajes en su desarrollo, principalmente educativo, ya que los rezagos que existen en la inclusión y discriminación deben ser atendidos. Para ello se proponen distintos aspectos, los cuales son el planteamiento curricular incluyente, las condiciones equitativas para las escuelas y la atención a niñas y niños jóvenes e hijas de jornaleros agrícolas migrantes. Es de gran importancia que se tomen en cuenta todos los aspectos educativos, así como sus necesidades que se presentan, que van desde la infraestructura hasta la falta de equipamiento de cada una de las escuelas, la marginación de niños y niñas en zonas rurales o migrantes, entre otros factores. Pero para ello es primordial que se consideren desde los aspectos culturales hasta la atención de las necesidades que se presentan en cada institución. Esto con la finalidad de poder lograr una mejoría en este aspecto. Cuando hablamos de ciudadanía, el origen del concepto de ciudadanía se remonta a la antigua Grecia. La ciudadanía tiene un carácter político, es decir, en ese entonces permitía la participación en asuntos de carácter público con la finalidad de conseguir lo más beneficioso para la comunidad. Ante la comunidad política encontramos de nuevo este concepto en el siglo XVII con la formulación de la teoría contralística. Se vive además actualmente un nuevo concepto social debido a la globalización y la mundialización de la economía y la cultura y los nuevos medios de comunicación que han transformado el planeta. En este contexto, se reclama un Estado en intervención para que garantice el bienestar de todos los ciudadanos de la comunidad. Las estrategias para la educación intercultural implica enseñar a todos los estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo y en general a toda la población a conocer y ejercer sus derechos como ciudadanos. No se trata de dar dádivas a los menos favorecidos, se trata de enseñar y ejercer sus derechos y de crear condiciones sociales justas que garanticen el respeto a todos y todos los miembros de la comunidad escolar. Es un Estado pluricultural. Un Estado pluricultural tiene por obligación realizar los ajustes necesarios para la convivencia política de las diferentes culturas que se hablan. En nuestro país habitan personas que tienen distintas formas de ser y estar en el mundo. En el Estado pluricultural se garantiza el derecho a la diferencia a través del cual los pueblos indígenas y los ciudadanos equiparables pueden mantener el control sobre sus elementos culturales, ejerciendo de la autonomía, y donde el propio Estado desarrolla políticas públicas que fomentan el fortalecimiento de todas las identidades en condiciones de igualdad y desde los territorios. Se puede decir que México es un país megadiverso, es decir, un país con una doble diversidad biológica y cultural, la cual se sustenta en sus pueblos originarios y las comunidades equiparables, ejemplo, campesinos y afrodescendientes, así como un enorme patrimonio cultural. ¿Qué? La educación intercultural, porque se inscribe en la perspectiva del derecho humano fundamental a la educación, porque proporciona una educación de calidad para todos y permite la inclusión y la equidad, porque promueve la cohesión social, la coexistencia armónica y la ciudadanía, porque puede contribuir de modo significativo a propiciar sociedades sostenibles, progresistas y tolerantes. ¿Cuáles son los principios del marco jurídico internacional? Existen dos principios claves: el pleno desarrollo individual y la promoción del entendimiento y de la paz. ¿Cuál es la meta de la educación intercultural? Bueno, en el informe final de la Conferencia Internacional de Educación de 1992 sobre la contribución de la educación al desarrollo cultural se recomiendan las siguientes metas: la reducción de todas las formas de exclusión, el desarrollo de la integración y el logro escolar, la promoción del respeto y la diversidad cultural,
el fomento de conocimiento de otras culturas y la promoción del entendimiento internacional. ¿En dónde tiene repercusiones la consecución de las metas de educación intercultural? Bueno, la consecución de estas metas tiene repercusión en el programa de estudios, los métodos de enseñanza, los materiales pedagógicos, la enseñanza de idiomas extranjeros y locales, la vida y la administración escolar, la función y la formación de los docentes y la interacción entre la escuela y la sociedad. ¿Cuáles son los retos de la educación intercultural? Combinar las nociones de universalismo y pluralismo cultural, lograr la gobernabilidad de sociedades pluralistas y complejas, confrontar el principio de equidad con la especificidad cultural, y el desafío de la cultura intercultural es el cómo mantener el equilibrio entre la coherencia con sus principios rectores y los contextos culturales específicos. De manera de conclusión, podríamos decir que nosotros como docentes en formación y futuros docentes dentro de un aula, tenemos el papel importante de generar una buena educación, practicando valores, practicando una buena educación ciudadana para mejorar el comportamiento y la comunicación entre diversos sujetos, que en este caso serían los alumnos. Nosotros debemos conocer más a fondo las formas de vida, las tradiciones, las costumbres con las que cuenta cada niño, estudiar su contexto y así poder generar un buen aprendizaje en él. Y en este caso nosotros tenemos que hallar estrategias que impulsen esta buena educación, no solamente en el aula, sino también en nuestra propia familia, con amigos, con compañeros, con personas ajenas a nosotros. Es un papel muy importante.